El día de hoy vamos a comenzar a hablar sobre algunas nociones muy básicas acerca de lo que es la dirección de un equipo cuando tú te encuentras trabajando de una manera colaborativa. En este sentido, lo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a ocupar un cargo, cuando vamos a desempeñar esa función de dirección de un equipo de trabajo en el cual yo soy el responsable de su buen funcionamiento, de que su estructura tenga esa funcionalidad esperada, pues tenemos que tener en cuenta algunas nociones muy básicas. En la pantalla estoy mostrando mi pantalla compartida. Vamos a tener conceptos básicos acerca de cómo es una estructura organizativa. En esta estructura organizativa más o menos debes de tener en cuenta qué son las funciones que tiene que tener una autoridad en base a las relaciones que se establecen de trabajo en esa unidad productiva. En este sentido, vamos a ver tres ejemplos. En un primer ejemplo, tenemos la descripción de las funciones. En este punto se resumen las funciones generales del puesto y sus objetivos. Se debe de describir claramente el propósito de la posición que la distingue de otros puestos. Después tienes que tener claro qué es la definición de la responsabilidad y de la autoridad. Aquí se incluyen las responsabilidades específicas y el grado de autoridad asignado al puesto. ¿Cuáles son las relaciones de trabajo que se establecen? Aquí vas a enumerar los puestos que están subordinados a la supervisión del puesto que se trate y adicionalmente las relaciones con otros miembros con cuya actividad se vincula. Un sistema de información, esto es muy importante porque aquí defines las incumbencias del puesto en el sistema de información del área a la que pertenece y en el sistema en general. Un segundo ejemplo, tú tienes que tener en cuenta las funciones generales. Esta es una breve referencia sobre la posición y funciones del puesto en el organigrama, los objetivos generales y responsabilidades que se van a expresar a partir de los objetivos permanentes de su titular. Las relaciones de dependencia, de quiénes depende, quiénes son sus dependientes y de existir los casos de autoridad funcional. Los límites de competencia, estos son los que se refieren los límites del poder de decisión en el sentido jurídico de la palabra y se compatibilizarán con la posición del mando superior. Y finalmente el tercer ejemplo es la dominación del puesto, es la designación del que se le da a este mismo. Es decir, el nivel indica la posición jerárquica que posee dentro de la estructura de la organización. La dependencia señala de quién depende jerárquicamente en forma directa. La autoridad, esto es muy importante, indica las unidades de la organización sobre las cuales ejerce su autoridad en forma directa, es decir, el personal sobre el cual ejerce supervisión directa. La responsabilidad principal se sintetiza en el alcance de la gestión por la cual es responsable ese puesto. Las funciones comprende el detalle de las funciones atribuidas al cargo, donde debe interpretarse que ellas tienen carácter enunciativo y no limitativo. Por eso, esta utilidad de descripciones de cargos depende de que estén completas y adecuadamente tituladas y redactadas a partir de las referencias del punto anterior. Se propone a continuación 5 ítems básicos a incluir en las descripciones de puestos, precisando en cada caso el alcance de los mismos. Uno de ellos es la misión, es la contribución del puesto a los objetivos generales de la empresa dentro del límite de sus políticas y normas. Es decir, la definición más generalizada del área de responsabilidad y hacia la cual convergirán las tareas que se describan posteriormente. Funciones. Esta definición funcional de puesto constituye enunciados de las tareas asignadas por la empresa cuya responsabilidad se asigna al titular del cargo. La autoridad, una vez más, en este sentido la vamos a definir a partir del puesto que debe guardar relación con las responsabilidades asignadas. Y siguiendo la propuesta de Peter Drucker, las decisiones deben adoptarse
en el nivel más bajo posible de la jerarquía y en la mayor proximidad posible de la acción con la cual se relacionan. En un contexto de trabajo se establecen relaciones. Aquí tienes que tener la descripción precisa de las relaciones de autoridad y los canales de información ayuda a evitar conflictos por relaciones de autoridades ambiguas. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta los manuales de organización porque nos permiten explicar las relaciones que indican a qué cargo se reporta y cuáles son los cargos dependientes. Los requisitos para el cargo es que se debe dar el cumplimiento de la misión y funciones que se requiere que el puesto sea cubierto por una persona con determinada capacidad y experiencia. Los cargos deben incluir conocimientos técnicos formalizados, es decir, el nivel de enseñanza, los títulos requeridos, los cursos de perfeccionamiento, cierta experiencia laboral, es decir, cuáles son los puestos anteriores de trabajo en los que se han desempeñado quienes van a estar participando en este equipo de trabajo. Y también es muy importante las relaciones interpersonales de liderazgo. En la práctica, pues se debe observar que las descripciones de puestos incluyen como mínimo los ítems o los puntos de misión y funciones y en menor medida las relaciones consideradas como dadas por el organigrama. La autoridad, precisamente en este manual de procedimientos administrativos y los requisitos para el cargo que desde una perspectiva actual se definen como competencias y que por su carácter dinámico no se formalizan. Bien, estos son algunos ejemplos muy concretos acerca de los conceptos básicos que debes de tener para comenzar a trabajar en un diseño de tu estructura organizativa. Cuando vas a dirigir un equipo de alto rendimiento, tienes que tener ciertas nociones conceptuales básicas bien analizadas, por ejemplo, la funcionalidad, la estructura, la organización. Y sobre todo se establecen relaciones de jerarquía, porque muchas de las veces cuando tú te enfrentas en un contexto real de trabajo, vas a tener que adaptarte a una relación de jerarquías donde muchas de las veces tu jefe o tu jefa te va a estar constantemente dando ciertas órdenes o ciertos procedimientos, digámoslo así, que tú tienes que desarrollar. Entonces aquí es importante entender las relaciones de jerarquías. Hay algunos estudiosos que dicen que los equipos de alto rendimiento, que los buenos equipos de colaboración para llevar a cabo buenos trabajos tienen jerarquías bien definidas, es decir, se tiene claro quiénes son los directores, se tiene claro quiénes son los trabajadores, se tiene claro cuáles son las funciones, las tareas y las actividades que cada quien debe desempeñar para conseguir esas metas, esos objetivos de trabajo que en su conjunto se han planteado y se debe de llegar a la obtención de esas metas con una colaboración jerárquicamente, diferencialmente establecida a partir de las funciones. Y esto es muy ilustrativo. Por ejemplo, muchas de las veces en México, como en muchos países de América Latina, como en algunos países de África, de Asia, en menor medida, tenemos una cultura de la improvisación, es decir, se hacen las cosas de manera improvisada porque no existen elementos de diseño estratégico, de planeación estratégica. En este sentido, hay que tener claro que nosotros debemos de trabajar más en lo que se define como una cultura de la planificación. Unos autores le llaman cultura de diseño. Entonces, ¿qué es una cultura de diseño? Cuando nosotros como seres humanos constantemente nos proponemos trabajar en equipo para conseguir todo lo que nosotros nos estamos proponiendo y que va a servir para un mejoramiento de las condiciones que nosotros encontramos en nuestras áreas de trabajo. Un ejemplo muy sencillo. ¿Qué pasaría en el caso así muy concreto
de que en los equipos de trabajo que se establecen a la hora de hacer investigaciones colectivas, no tuviéramos una noción de los objetivos que queremos obtener y que tendríamos que llevar a cabo independientemente de nuestra posición jerárquica, porque tenemos que hacerlo como equipo. Es decir, algunos autores, y eso es lo que a mí me gustaría compartir en este breve análisis con ustedes, los equipos que mejor trabajan de alto rendimiento son aquellos que trabajan con relaciones horizontales en estructuras de red. ¿Qué es esto? Si bien existen jerarquías, es decir, tienes tu jefe, tienes tu director, tienes tu supervisor, el trabajo se desarrolla o se realiza a partir de una relación horizontal donde la jerarquía, si bien existe, no es determinante para llevar a cabo un trabajo en equipo. Las funciones están claramente diferenciadas, claramente especificadas en cada uno de los que integran el equipo. De esta manera, es casi de un modo automatizado, por decirlo de alguna manera, que se comienza a trabajar de manera coordinada para responder a procesos de trabajo de una manera eficaz y eficiente, de una manera oportuna. Entonces es algo que yo quería compartir, que si bien son necesarias las jerarquías, en la actualidad el trabajo horizontal entre pares, entre un equipo de alto rendimiento debe de tener esta consideración y sobre todo tener una conciencia de responsabilidad, cuáles son las tareas y las actividades que yo tengo que llevar a cabo para que el equipo tenga un buen funcionamiento y consiga los objetivos de trabajo. Entonces, es algo que ustedes deben de tener bien en cuenta y con los materiales que estamos trabajando, pues nos van a ayudar mucho para conseguir los objetivos que nos propongamos como equipo de trabajo. Una de las propuestas para esta materia es de que, como es un grupo pequeño, son 12, van a ser equipos de 2, porque si se hacen equipos de 3, pues sería un poco más, no sé si tengan esa oportunidad de trabajar entre 3 o 2. ¿Cómo se acomodan a trabajar más? ¿Entre 2 o entre 3? 3. Bueno, entonces voy a dejar actividad en equipo. Voy a poner las especificaciones en Classroom. Los equipos se van a conformar de 3 personas para que vayan ahí haciendo, constituyendo, conformando sus equipos. Equipos de 3 personas van a trabajar en las siguientes actividades para poder ir avanzando un poco en el curso. A la hora de especificar, pues ponen los 3 nombres con apellidos completos cuando presenten la actividad y el trabajo para ver el potencial de coordinación que tienen, la diferenciación de funciones. ¿De acuerdo? Equipos de 3, por favor, para cuando indique la actividad. Bueno, pues esa es la parte que quería compartir en nuestra síntesis del día de hoy. En un momento subo a plataforma las actividades correspondientes para esta semana y seguimos en contacto. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, Sí, profe, gracias. Muy bien.